Tuve la bendición de participar en Roma de los funerales del Papa Francisco y de las vísperas que rezaron el domingo 27 de abril los cardenales, los obispos, alguna gente de prensa y fieles que pudieron estar en Santa María la Mayor, donde se rezó las vísperas que concluyen la octava de Pascua, ¿no? Es la última oración de la liturgia de las horas, que es particularmente de la octava de Pascua. Y obviamente a partir del lunes siguen los novendiales, las misas novendiales, la tercera presidida el lunes 28 por el cardenal vicario de Roma, y el cardenal Baldassare Reina, que fue nombrado por el Papa Francisco muy recientemente como su representante para su diócesis, la diócesis del Papa, que es Roma. Y como he explicado, todos los cargos cesan. Si ustedes ven en los documentos oficiales, por ejemplo, cuando presentan al cardenal Parolin, en los documentos oficiales de la sala de prensa del Vaticano dicen el ex secretario de Estado, porque todos los cargos cesan. De los pocos que no cesan es el de vicario de Roma, porque la Iglesia quiere que el servicio pastoral y la atención espiritual a los fieles siga andando por la misericordia de Dios, ¿no? Y hay un tema que he visto debatido en los comentarios que me dejan en redes sociales, que es que el Espíritu Santo no puede guiar un cónclave, porque hemos visto a lo largo de la historia cónclaves que han tenido resultados malos, ¿no? A lo largo de la historia se han elegido varios papas. Recientemente el periódico católico, que es propiedad de WTN, el National Catholic Register, puso 5 ejemplos de papas desastrosos. Y esto no para decir que el Espíritu Santo no actúa, sino para explicar que el Espíritu Santo, como actúa la gracia de Dios, no va en contra de la libertad de las personas. Y en consecuencia, si la libertad mía, tuya, es una libertad que es aplicada mal, oponiéndose a la inspiración divina, Dios la respeta, y eso lo vemos cotidianamente en nuestra vida, porque si no fuera así, la acción constante de nuestro ángel de la guardia, por ejemplo, o la inspiración y la gracia de Dios, haría imposible que nosotros pequemos, y pecamos constantemente. Pero para explicar un poco cómo actúa la gracia de Dios, encontré casi aleatoriamente, yo digo inspirado de alguna manera por inspiración de Dios, ¿no?, una frase bastante clara del entonces cardenal Ratzinger, cuando le preguntaron cómo funciona, entre comillas, el Espíritu Santo específicamente en un cónclave. Y la respuesta del cardenal Ratzinger, con la profundidad y el sentido teológico y espiritual que él tiene, quiero compartirla con ustedes porque me parece tremendamente sabia, ¿no? Y él dice: no diría que el Espíritu Santo es el que elige al Papa, porque hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Yo diría que el Espíritu Santo no toma exactamente el control del cónclave, sino que, como un buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, pero nunca abandonándonos por completo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debería entenderse en un sentido mucho más flexible, no como si dictara por quién hay que votar, pero sí nos ofrece una garantía, y es que el destino de la Iglesia no va a ser arruinado por completo.
acá termina la cita del cardenal Ratzinger y básicamente lo que está diciendo, aunque es bastante claro, quisiera explicarlo un poquito más. Y cuando él dice que el destino de la iglesia no se puede arruinar por completo, lo que está diciendo es que muchas veces las elecciones y el resultado de una elección de un papa, por más catastrófica que haya sido, tiene su sentido en el desarrollo de la historia. Y hemos visto cómo, a pesar de esos papas lamentables en la historia, que son varios, y en una época particular entre el siglo IX y el XI, que muchos historiadores de la Iglesia llaman los siglos de plomo de la Iglesia, fueron varios de esos papas que tenían básicamente intereses políticos, porque el Vaticano en ese entonces, además de ser la sede del gobierno de la Santa Iglesia Católica, era también un Estado que, con territorio que estaba lidiando con con distintos intereses de reyes, príncipes, etc. Y estaba tremendamente involucrado en la política. Y por eso, cuando acontece la unificación italiana hacia finales del siglo XIX, la Iglesia percibe como un desastre que las fuerzas italianas, que eran muy seculares y muy anti-iglesia, terminaran rompiendo las barreras de Roma y tomaran finalmente a Roma como la capital italiana, y el Vaticano se quedara básicamente con lo que hoy conocemos como es el territorio vaticano y algunas propiedades más, y nada más. Y eso que se vio como una catástrofe, a lo largo de los años lo que hemos visto es que el hecho de que la Iglesia perdiera el poder político sobre un territorio fue una tremenda bendición. Y desde el Papa Pío IX, uno de los pontificados más largos de la historia, el pontificado ganara un prestigio espiritual enorme, porque ya no tenía que preocuparse de un gobierno territorial y de tener que negociar los poderes con otros reinos o autoridades políticas. Esto ha sido visto en la historia como algo que los movimientos masónicos muy fuertes, a los que pertenecía Garibaldi y Cavour, los grandes, entre comillas, héroes o unificadores de Italia, y que en la historia italiana se los reconoce como grandes héroes y unificadores, tenían la convicción de que esto iba a básicamente acorralar y disminuir el poder del pontificado, y para efectos espirituales ha sido exactamente lo contrario. Pero en ese momento también el Papa Pío IX, que fue un buen papa, lloró amargamente, ¿no? Y se preguntaba por qué Dios ha permitido esto. Hoy lo sabemos, pero ha tomado todos estos años y es un ejemplo de los tantos en los que, mirando hacia atrás, vemos que el Espíritu Santo, aún respetando las libertades de las personas, de los seres humanos, sigue interviniendo. Y mientras más abiertos están los cardenales, más espirituales son, más preocupados por el destino de la Iglesia, del papel de la Iglesia, que es fundamentalmente el de distribuir los sacramentos de salvación para el resto del mundo, mientras más abiertos estén, mientras más estén en actitud de oración, muchas más cosas se van a tener sentido, a veces inmediatamente, con la elección de un papa
histórico y santo, o va a tener sentido más adelante a lo largo de la historia. Entonces, el Espíritu Santo efectivamente actúa, y esto por la gran promesa del Señor Jesucristo de que Él no va a abandonar a su iglesia. Entonces, tenemos que mirar la intervención del Espíritu Santo en este cónclave que se aproxima, que podría comenzar tan pronto como el 5 de mayo, es decir, el próximo lunes, como esa intervención que es típica de Dios, no es extraña, es típica de Dios, y acontece con cada uno de nosotros. Si Dios utilizara su gracia y su poder sobre nosotros, nosotros solamente seríamos unos muñequitos que estamos moviéndonos por Dios en cada cosa que hacemos, como los niños mueven sus muñecos, ¿no? Que hacen esto, caminan para acá, ellos tienen su propia imaginación, y los muñecos no tienen ninguna libertad para hacer nada más que lo que los niñitos hacen hacer. Eso no es Dios, eso no somos nosotros, ¿no? Dios es fundamentalmente libre, y cuando nos crea a imagen y semejanza, nos crea libres y con la libertad incluso de hacer el mal. Ahora, personalmente, y en esto las personas pueden tener ideas completamente diferentes, personalmente creo que el grupo de cardenales que se va a reunir para el cónclave tiene un número muy importante de personas que son realmente personas preocupadas por la iglesia, con un gran amor por la iglesia, y son en general hombres de una dote, de una característica bastante espiritual, preocupados fundamentalmente por la iglesia. Y lo hemos visto en algunas cosas que ya han venido diciendo, y les digo con más candidez y más de una forma más pública que yo recuerde en los tiempos que precedieron los cónclaves anteriores, en los tiempos de las congregaciones generales, donde se reúnen todos los cardenales, incluyendo los que no califican por edad, para el participar del cónclave, pero que por esa misma razón hablan con tremenda libertad, ¿no? Entonces, así es como tenemos que entender al Espíritu Santo. Y obviamente, se imaginarán ustedes, ha habido un resurgir enorme, un crecimiento del 200% de las personas que están viendo la película Cónclave para tratar de entender cómo funciona un cónclave. La película, como ya he comentado, es una película muy bien realizada. Nunca he visto una película que represente tan bien, por ejemplo, las vestimentas exactas de los cardenales. Cuando uno ve películas de Hollywood, siempre ve a las grandes autoridades eclesiásticas mal vestidas, o sea, no vestidas como propiamente se viste un cardenal, sino tal como se la imagina. No es así en la película Cónclave. Pero en la película Cónclave, la acción del Espíritu Santo no importa nada, ¿no? Es más, la explosión que sucede por un terrorista islámico en la Plaza San Pedro es lo único que se muestra como una supuesta señal, entre comillas, de por quién hay que votar. Y por eso no es así. Alguien me decía, Alejandro, es peor todavía, los cardenales tienen más intereses. Que lo demuestren. Que hay cardenales que tienen algún tipo de intereses particulares, por supuesto, pero que lo que prima son cálculos políticos, no es verdad. Esos no son los cardenales de la iglesia. Y los invito a ustedes a pensar en los propios cardenales de sus países. Pueden ser personas muy limitadas, pueden ser personas que ustedes digan, no, esa persona no creo que esté calificada para ser cardenal, pero en la gran mayoría de los casos, los cardenales son personas respetables y que tienen una apertura al Espíritu Santo.
¿Todos? No. La mayoría, yo personalmente, que sigo los eventos de la iglesia, creo que sí, ¿no? Se los comparto simplemente para que recordemos los católicos cómo funciona el Espíritu Santo. No es una acción de un poder externo que entra a la Capilla Sixtina después de que se dice extra omnes, o sea, fuera todos los que no deben participar del cónclave, y se cierra la Capilla Sixtina, que el Espíritu Santo entra y toma control de todo y todo se vuelve un Pentecostés, ¿no? Pero que el Espíritu Santo actúa, lo hace, y actúa más todavía si nosotros insistimos en el poder de su gracia. Y por eso que las distintas novenas al Espíritu Santo que se están rezando y los que rezan los fieles es una excelente práctica que yo recomiendo a todos los católicos para pedir que el Espíritu Santo abra también los corazones de los cardenales y hagan la elección que Dios quiere y que el Espíritu Santo quiere inspirar. En consecuencia, también nosotros podemos participar de esa manera misteriosa en el cónclave con nuestra oración. Que tengas un buen día.